Esta palabra habla de lo que es la misericordia de Dios. ¿Cuántos han recibido misericordia de Dios? Todos los días, yo recibo todos los días. Todos los días recibo misericordia yo de Dios, porque dice que sus misericordias son nuevas todos los días, hermano. Entonces, o sea, usted no puede confiarse por lo que pasó ayer. Ayer ya pasó, ya la misericordia de ayer, todas las experiencias que usted tuvo ayer, eso quedó en el ayer. Ya pasó, hoy es un nuevo día. El hoy es el presente suyo de hoy. Entonces, hoy yo tengo que entregar mi vida al Señor. Hoy yo tengo que volver a pelear por mi vida. Hoy yo tengo que hacer las declaraciones que me dice Dios que haga por medio de su palabra. Hoy yo tengo que creer de nuevo. Hoy yo tengo que entusiasmarme. Hoy yo tengo que perdonar. Hoy yo tengo, o sea, tengo que volver a repetir el proceso todo. Todos los días tenemos que estar activos, hermanos. ¿Por qué es esto? Sobre todo ahora que estamos en tiempos tan peligrosos, hermanos. Porque el diablo no va a perder tiempo, entienda. Nosotros sí perdemos tiempo hay veces, pero el diablo no pierde tiempo. Él va a buscar la oportunidad. Por eso es que entiendan esto, hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. Entonces, si usted no está peleando la buena batalla de la fe, en cualquier momento el diablo te va a atacar. Y después, ay, hermano, aquí comiéndome las uñas por esto y lo otro. Pero es que yo no sé qué me pasa. ¿Cómo yo no sé qué me pasa? Ey, ¿te descuidaste? Eso es lo que le ha pasado. Entonces, no podemos nosotros estar desprevenidos, hermanos. El tema de hoy se llama la misericordia de Dios y espero que todos estén disfrutando de esa misericordia de Dios. Yo sé que ya que hay gente con un poquito de experiencia en las cosas del Señor, Dios siempre nos va a abrir los brazos, hermanos. Pero ¿qué pasa? Dios nos va a respetar. Las decisiones que nosotros tomemos, Dios las va a respetar. Pero después vienen los ayes, dependiendo de la decisión que hayamos tomado. Todos nosotros tenemos libre albedrío y todos podemos decidir. Dios no nos quita la decisión. Eso es lo que más respeta a Dios, el libre albedrío. Entonces usted decide, pero las consecuencias las va a recibir, sean buenas o sean malas, ¿verdad? Y aquí podemos ver un caso tremendo, ¿verdad? Todos conocen al rey David. En el Salmo 51.1 dice ahí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vamos a dejarlo ahí como base, ¿verdad? Porque ahora vamos a leer un poquito más. ¿Por qué David clamaba ahí que Dios tuviera piedad de él conforme a la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque ya David se sentía que él estaba desechado de la gloria de Dios. Esto le ocurrió a David cuando en tiempos de guerra, y entendámoslo así, ahorita son tiempos de guerra, hermanos. Nosotros tenemos que estar guerreando. Usted no puede estar ahí echadote, no, no, tenemos que estar en la presencia de Dios, son tiempos de guerra. El diablo está amedrentando al mundo entero, hermano. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que estar activos peleando la batalla. David, siendo un rey, en lugar de ir a pelear, se quedó echadote en la casa, sin hacer nada. ¿Y qué pasó? Cometió un pecado. Uno, no, dos. Entonces, aquí, como vemos nosotros, la misericordia de Dios siempre es para siempre. Ese Salmo 51, David lo escribió en el momento más difícil de su vida. ¿Por qué? Porque David había tomado para sí una mujer casada, ¿recuerdan? A Betsabé. Y al esposo de ella lo envió a la parte fuerte de la batalla para que muriera y así quedase con la mujer. ¿Por qué él maquinó todo esto, hermanos? Porque en lugar de estar donde tenía que estar en la batalla, estaba durmiendo, levantándose tarde ahí, sin tener, ¿cómo le explico? La convicción de que no estamos para estar descuidados, hermanos. Tenemos que orar, 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 orar. Tenemos que meternos en la presencia de Dios porque ya Cristo viene. Por lo menos que lo encuentre preparado el Señor en santidad. En aquel tiempo David tenía que estar peleando como estaban peleando todos. Ah, pero se quedó allá. ¿Y qué pasó? De ahí una mente vacía, una mente dispuesta para el enemigo, rapidito le va a meter codicia, hermanos. Él empezó a codiciar a esa mujer cuando la vio bañándose, ¿verdad? En lugar de ir a la batalla, pero se quedó ahí, caro, los ojos, la miró y el diablo le puso inmediatamente codicia. Una mujer seguro bonita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una mente ociosa trae muchas dificultades a los hijos de Dios, hermano. Nuestra mente no puede estar ociosa porque aquí está el taller del diablo. En la mente es que opera el diablo. Él va a poner dudas, él va a poner un montón de cosas ahí
para distraernos. Entonces, ¿qué pasa? David se dejó infectar por el diablo. O sea, él había sido un hombre intachable. Y se dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó? Hasta que cayó en esa tentación y él miró a la mujer que se estaba bañando, ahí le entró la codicia. Él la codició para él. Tenía un montononón de mujeres. Ah, pero la codicia, él dijo, no, esta me gusta también. O sea, no se conformó. Ahora, uno podría decir aquí, pero hermano, David era el rey, ¿verdad? Y él podía hacer lo que quisiera, ¿no, hermano? O sea, Dios le había concedido a él tener un montón de mujeres, porque era Dios, él estaba en ese momento bajo una voluntad permisiva de Dios. No, Dios tenía su ley que decía que no, que eso era adulterio, ¿verdad? Dios permitía solo el matrimonio, pero en aquel entonces se dio un tipo de cultura así, ¿verdad? De prácticas que Dios tuvo que permitirlo. Entonces, Dios le había permitido a él esposas y concubinas, pero sin embargo él no se sació con eso, sino que por estar con una mente vacía, desenfocado del plan de Dios, se le vino esa codicia por esa mujer. Entonces, ¿qué pasó? Él quería quedársela. Ahora, es cierto, todos podemos pecar. No hay ninguna persona de la que pueda decirse que no ha pecado, ¿verdad? Ahora, el único que no pecó en este mundo fue Jesucristo. La Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, David era tenido en mucha estima por todas las personas, era un hombre recto delante de Dios. Nadie pudo tal vez imaginar que David haría lo que hizo, ¿verdad? O sea, uno se queda pensando, pero ¿cómo? ¿Qué le pasó a David? Siendo un hombre tan intachable. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ese pecado? ¿Dios se lo pasó por alto? No, 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 hermano. Dios es justo. Por más amistad que tuviera con Dios, por más amigo de Dios, por más intimidad que tuviera David con Dios, Dios no le perdonó ese pecado, o sea, Dios no se lo pasó por alto. Ese pecado fue terrible delante de los ojos de Dios, fue un pecado doble, asesinato y adulterio. Entonces, ¿qué pasó? Y el diablo quería bajarle a David esa comunión que tenía con Dios, porque para Dios David era un hombre intachable, para Dios David era un hombre correcto, para Dios David tenía un corazón dispuesto a él desde que lo ungió, recuerden. Dios le dijo al profeta Samuel que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David vivió todo ese tiempo hasta que llegó ese momento del pecado. El diablo estaba esperando una ocasión. ¿Cuál fue la ocasión, hermanos? La mente desocupada, estar ocioso, sin hacer nada. Yo no sé ahorita con este confinamiento que tenemos, ¿verdad? Si usted ha estado ocioso, hermanos. Después vienen los ataques y, ay, hermano, mira cómo estoy, hice una pistola, que estoy aquí, que estoy allá. ¿Por qué? Porque se pusiste en una condición de ociosidad. No podemos estar ociosos, hermanos. Ahora el tiempo se va demasiado rápido, sobre todo en las redes sociales o en la televisión, ¿verdad? O sea, tenemos que cambiar de actitud, hermano. Nosotros tenemos que estar buscando la presencia de Dios. Estos son tiempos de peligro para la iglesia, porque aquí Dios va a probar quién está parado y quién no está parado. Entonces, ¿qué pasó? El diablo buscó ocasión para tentar a David. Entonces, él al quedarse en su casa, en lugar de estar peleando con el ejército, como tiene que estar la iglesia, y el diablo vio la oportunidad perfecta. David se quedó, contempló a aquella mujer y la codició. O sea, a él no le importó que fuera casada y procuró matar a su esposo. O sea, lo consiguió porque lo envió a lo más fuerte de esa batalla. Vean con qué premeditación y alevosía. David pensó y dijo, ah, no, Dios me pasa por alto esto, porque somos uña y carne, según él. Por más confiado que usted se crea, hermano, por más creyente que usted sea, por más hijo de Dios que usted se crea, pecados, pecados, recuerde. Y si usted está con su mente ahí desocupada, corre peligro de que el diablo le haga una zancadilla, hermanos. Recuerde que el que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué hizo David? Él se aprovechó de su condición de rey para obrar como bien le pareció. O sea, usted puede decir, no, hermano, pero yo soy un cristianazo, yo soy ¿cómo se llama? Un siervo de Dios, yo estoy muy bien y todo eso. Yo me he topado con gente así que me dicen, perdón, que están muy bien en el Señor, que no ocupan, pero ni que se ore por ellos. Puro orgullo, pura vanidad, pura vanagloria. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esto, hermanos. A David le pareció bien lo que estaba haciendo, porque él era el rey. Él dijo, no, yo soy uña y carne con Dios. Él no consultó a Dios en lo que iba a hacer.
Simplemente actuó no tomando en cuenta a Dios, pues sabía que lo que hacía era el malo. O sea, él sabía que lo que iba a hacer era malo, pero cerró sus oídos a Dios y actuó impunemente. Al menos eso pensó él que iba a pasar, ¿verdad? Que iba a quedar impune eso, nadie se iba a dar cuenta. Pero lo que él no entendió o lo que nunca captó es que Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que causó ese pecado de David, Dios lo perdonó a él, pero la consecuencia del pecado siguió para toda su familia. Ahora, ¿quién va a creer que usted puede burlar a Dios, hermano? No, Dios lo ve todo, hasta la más mínima intención de su corazón, Dios la conoce. Así que usted no tiene excusa, usted no puede esconderse de Dios, hermano. La más mínima intención Dios la conoce, el más mínimo pensamiento Dios lo conoce. Delante de Dios nosotros estamos descubiertos. No hay nada que se escape al conocimiento de Dios. El mismo David en uno de sus salmos dice que aunque se esconda en el fondo del mar, ahí va a encontrar a Dios también. Entonces, no hay lugar que podamos ir que esté fuera de la presencia de Dios. Entonces, o sea, usted puede tener pensamientos ahí hasta, mira, no me pareció lo que habló el pastor, o mira que ese pastor que tal cosa, o mira que la hermana tal, o que es que yo quiero hacer tal cosa, pero que nadie se dé cuenta. O sea, eso es mentira, hermano. Dios lo está viendo ahí. Donde usted está Dios con usted. Aún lo que usted hace en oculto, dice la palabra, Dios lo conoce. Entonces, las cosas que usted piensa, Dios las sabe, hermano. Para Dios o sea, no podemos ocultarle nada. Para Dios no hay nada oculto. Así como Dios se complacía con los cantos de David y de cómo era un hombre conforme a su corazón, ¿recuerdan? Así subió su pecado delante de Dios también. Dios vio esos actos y envió a un profeta para reprenderlo. David al principio no comprende la parábola del profeta Natán, pero éste le declara la palabra de Dios y de cómo el Señor lo castigaría. Entonces, vean que David estaba tan creído de que había burlado a Dios, que cuando Natán le decía la parábola, él creyó que en realidad era alguien que estaba haciéndose mal. Nunca entendió que era para él. Hasta que el profeta le dijo el asunto, eres tú el de eso, para que se dejara de carajadas, ¿verdad? Directamente el profeta le habló y le dijo, no, no, papá, aquí déjese de cuento, es a usted el que le estoy diciendo esto. Usted es ese hombre que cometió ese pecado. Ahí fue cuando él fue compungido y su corazón entendió, no me escapé de la vista de Dios. O sea, eso es así de simple, hermano. Recuerde que los mandamientos de Dios son advertencias. Cuando usted transgrede el mandamiento de Dios, viene una consecuencia. No porque Dios se la mande, sino porque Dios te advirtió. Dios te advierte que tal cosa no lo hagas porque van a venir consecuencias. Entonces, si usted las hace, vienen consecuencias, hermanos. Hoy Dios les está hablando. Dios tiene misericordia, claro que sí. Pero si usted se está metiendo y está haciendo cosas que no le convienen, hermanos, ¿sabe cuándo uno siente que no está haciendo lo correcto? Porque el corazón, bueno, a mi caso, a mí Dios me da palpitaciones. Dios me inquieta mi corazón. Entonces yo ya sé, no, Dios no quiere que haga esto. Ahí es donde yo tengo que tomar la decisión si sigo o no en lo que estoy haciendo. Dios siempre nos va a avisar si estamos en lo correcto o no, porque para eso tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, a no ser que usted no tenga el Espíritu de Dios, hermano. Recuerden que la Biblia a veces cuestiona si es que tiene el Espíritu de Dios. O sea, usted puede hacer cara bonita delante de la congregación y todo, y levantar manos y cantar y pegar brincos, así como David hacía, ¿verdad? David era un salmista tremendo, él cantaba, tocaba el arpa y todo, pero sin embargo él pecó premeditadamente porque él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que lo que hacía no era correcto, pero él dijo, no, yo aquí me lo brinco, Dios no me va a ver. Y que topó con pared, ¿verdad? Porque Dios todo lo ve, hermano. Entonces, usted puede ser el mejor adorador, usted puede ser el mejor consejero, usted puede ser un hombre con una unción tremenda, a usted lo puede usar Dios para cualquier cosa, pero hermanos, usted no está exento de pecar, usted no está exento de meter los escarpines, sobre todo si usted sabe conscientemente de que lo que va a hacer no es correcto. Recordemos esto, Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado, hermanos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay pecado, el Espíritu Santo se aparta. Ahora, el pecado llegó a David. ¿Y dónde estaba ese pecado? En su corazón. Porque David todavía, tras de que cometió el asesinato y todo eso, se quedó lo más campante. Ni siquiera vino a la presencia de Dios a contarle a Dios lo que había hecho, porque él sabía que Dios lo había visto. Él sabía que lo que había hecho era malo.
Y sin embargo siguió gobernando, siguió reinando, siguió en su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Así anda un montononón de gente hoy en la iglesia, hermano. Yo no estoy hablando de gente del mundo. La gente del mundo ya sabe que está ahí en las manos del maligno. Yo estoy hablando de gente de la iglesia. Gente que se dice cristiana y está haciendo un montón de cosas y para ellos es normal hacerlas. Porque mira, Dios no me está viendo. Aquí como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Entonces, ¿dónde está la característica que lo identifica a usted como hijo de Dios, hermano? Entonces, o sea, todos nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Usted puede ser el mejor creyente, pero si usted se descuida, hermanos, el diablo te hace la zancadilla. Ese pecado estaba guardado en el corazón de David. O sea, en otras palabras, él no lo había confesado. Yo no sé si en algún caso de aquí alguno tenga algún pecadillo ahí o algún pecadote que todavía no ha confesado, ¿verdad? Recuerde que Dios todo lo ve, hermanos. O sea, y eso no quiere decir, mira, es que eso fue hace 20 años. No, no. Ya usted su vida pasada, usted se la entregó al Señor y el Señor lo perdonó. Estoy hablando de después de que usted se convierte a Cristo para acá. O sea, ya aquí es borrón y cuenta nueva. Ya los pecados antiguos fueron perdonados, pero si usted ha cometido pecado estando en la presencia del Señor, estando como hijo de Dios, hermanos, y no lo confiesa, recuerde esto, el Espíritu Santo se le aparta. Por eso que usted tiene que ser sensible a Dios. David aquí se le quitó la sensibilidad porque él dejó que el diablo entrara al corazón de él. David ya dejó de ser sensible a Dios porque él estaba como si nada, lo más campante ahí. Entonces nosotros cuando hay pecado oculto nos volvemos insensibles a Dios y ya no podemos adorar a Dios. Vean que David aquí no ni alababa ni nada. Ahorita vamos a leer el salmo que habla de eso, ese mismo Salmo 51. Entonces, David cambió de actitud con Dios. Entonces, por eso que yo le digo, hermano, Dios no es que lo deja uno, uno es el que deja a Dios cuando uno está escondiendo el pecado. Dios, como le digo, Él no puede habitar en un corazón donde hay pecado. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Dios a David a través del profeta? Dios le dice que le habría dado mucho más de lo que ya tenía. Más victorias, paz en su reino. ¿Y qué pasó? Inmediatamente David reconoció su error y se arrepintió de todo su corazón. ¿Qué hizo Dios? ¿Le dio la espalda a Dios? No. Dios vio el arrepentimiento genuino en su corazón, hermano. Por eso es que usted tiene que entender esto. El arrepentimiento no es ponerse a pegar gritos y a decir, ay Dios, perdóneme, perdóneme, si usted no lo está sintiendo de corazón. El arrepentimiento tiene que nacer de su espíritu, desde su interior, hermano, para que usted logre recibir misericordia de Dios. Porque eso es misericordia. Cuando Dios ve el quebranto desde su ser interior, ahí es donde usted empieza a recibir misericordia, hermano. El arrepentimiento no es un acto que usted lo manifiesta en público, no, eso es un acto interior, hermano. Es algo que a usted lo contrista y le duele su corazón saber que usted le ha fallado a Dios, hermano. No tiene ni que darse cuenta a nadie. Eso es entre usted y Dios. Dios tiene que verlo a usted en realidad quebrantado, contrito, doliéndose de lo que usted hizo. Pero hay gente que comete pecado y anda como si nada, hermanos. Y están levantando manos y hasta se atreven a servir en la iglesia, que eso es lo peor. Se atreven hasta a servir, sin entender que les puede venir consecuencia, hermano. Yo le estoy hablando aquí a los ministros de Dios, ¿verdad? Porque la verdad es esa, hermano, ninguno está exento de caer. La cuestión es, ¿cómo va a hacer usted para levantarse si cayó? O sea, tienes que ser sincero con Dios, hermano. Tienes que arrepentirte y el arrepentimiento no es de la boca para afuera, el arrepentimiento es en su interior, hermanos, en lo más profundo, donde usted siente en realidad que usted está dolido por lo que usted le hizo a Dios, porque es a Dios al que ofendemos. ¿Por qué? Porque Dios confía en nosotros, hermanos. La cuestión es, ¿reconoce usted o reconocemos? Porque yo me meto en eso, yo no estoy afuera de esta situación. ¿Reconocemos el error que cometemos, hermanos? Venimos a la presencia de Dios con lágrimas diciéndole, papito, ayúdeme porque yo estoy mal. Reconozco que soy débil y no puedo cambiar esta situación. Necesito su ayuda. Necesito su misericordia. Bendito sea Dios. Siento un quebranto muy fuerte en mi corazón ahorita. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Dios siempre va a tener misericordia. Dios no abandonó a David. Dios es un Dios de perdón. Lo único que Dios no puede estar en medio del pecado. Entiéndanlo en eso, hermano. David se arrepiente y Dios le perdona. Bendito sea el Señor. Dios es un Dios misericordioso. Y podemos ver el Salmo 51, cómo fue el arrepentimiento de David y cómo le pide a Dios de todo su corazón que le perdone sus pecados. Gloria a Dios. David le pide perdón a Dios, pero arrepintiéndose de todo corazón. Así debe ser el arrepentimiento.
como les digo, ¿verdad? No solo pedir perdón de palabras, sino con sinceridad, reconocer que hemos actuado mal delante de Dios. David reconoce cada uno de sus pecados y los trae delante de Dios y pide perdón por ellos. ¿Qué hizo David? Dejó de encubrir sus actos, los declaró para tener la oportunidad de ser perdonado por el Señor. Veamos lo que sigue diciendo el Salmo 51 ahí. Bueno, vamos a leerlo todo hasta el versículo 17, creo que es. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, por favor, borra mis rebeliones. Él reconocía que se había vuelto rebelde a Dios porque ya no tenía sensibilidad, ya no le importaba estar con ese pecado en su corazón delante de Dios y siguió haciendo lo que hacía como si nada. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Ajá, hay gente que no reconocen, hermanos, que están en desorden. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, en otras palabras, no me lo puedo quitar de encima. Ahí está el pecado, porque no lo he confesado, lo estoy cargando. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, en otras palabras, de la mirada de Dios yo no me escapo. Dice ahí, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque venimos nosotros con el ADN del pecado, hermanos. Eso viene generacionalmente. Entonces, ninguno está exento, como les digo. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Dios conoce quién le miente y quién no le miente, hermano. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde es que Dios habla? En lo secreto. Cuando usted se sincera con Dios, Dios a usted le dice cómo ordenar su vida. David le pide ahí, en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y vean cómo estaba David. ¿Ustedes creen que David no sabía que él había pecado? Claro que sí, porque él cambió de actitud. Dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Quiere decir que David estaba con amargura en su corazón. Él estaba con tristeza, con dolor en su corazón. Él sabía que había pecado, pero como que tenía orgullo de no confesar el pecado que había hecho. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ah, entonces hay una reacción, el cuerpo sufre, enfermedades de los huesos vienen. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y empieza ahí la parte más linda. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Quiere decir que cuando se cometen esos errores, esos pecados, esas cosas, es porque el espíritu no es recto. Estamos en una ambigüedad ahí, ¿verdad? Un lado para acá, otro día para acá, otro día aquí, y así como que en dos aguas. Necesitamos un espíritu recto, hermano, que siga al Señor. Y le sigue diciendo en el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo más triste que le puede pasar a un cristiano, hermano. Que Dios lo saque del plan y que sea quitado el Espíritu Santo de esa persona. Ahí es donde uno sufre, hermano, ahí es donde uno llora, ahí es donde uno sufre en realidad, ¿verdad? Dice David ahí en el 12, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, en otras palabras, él se sentía que ya no tenía oportunidad. Dice, y espíritu noble me sustente. ¿Qué va a pasar? Cuando esté restaurado esa parte, hermanos, usted va a tener gozo de nuevo de servir a Dios. Dice, porque espíritu noble me sustente. Dice, ¿y qué es lo que sigue cuando usted está restaurado? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces quiere decir que vean lo que impide que usted sirva a Dios. Cuando usted oculta el pecado, porque usted no, hermano, cuando usted tiene un pecado oculto, el diablo te va a acusar y te va a hacer sentir que usted no es digno de entrar a la presencia de Dios. Y por eso que usted no se acerca a Dios. Vean por qué es que no le podía servir. Versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, a usted le gustaría ver gente convirtiéndose al Señor porque usted está sirviéndole a Dios, porque usted le está predicando a otros, pero porque usted no les predica a otros también. O sea, entonces algo está pasando. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. O sea, en otras palabras, usted está cometiendo homicidio ahí.
¿Por qué? Porque usted mismo está causando la muerte espiritual suya. Dice, cantará mi lengua tu justicia. En otras palabras, ya la persona que está en esa condición no alaba a Dios. Dice el 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Lo ve? David quiere decir que ya había dejado de alabar a Dios. Dice ahí, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, vean cómo tiene que llegar usted para arrepentirse, para pedir perdón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces vemos que es una actitud de humillación, hermanos, como tenemos que llegar cuando necesitamos pedirle perdón a Dios de algún acto que hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender eso, hermano. ¿Por qué usted tal vez, mira, hoy no oré, hoy no leí la Biblia, hoy ni siquiera me acordé de hablarle a alguien, ni siquiera me acordé ni de Dios, sino que me la pasé todo el día haciendo cosas ahí? Tiene que ver, hermano, qué está pasando. Recuerde que cuando usted tiene el Espíritu Santo, hermanos, usted tiene un fuego encendido en su corazón. Usted tiene pasión por buscar de Dios. Usted anhela servir a Dios. Usted anhela contarle a alguien de lo que Dios está haciendo en su vida. Bendito sea el Señor. Entonces son cosas que uno tiene que ir notando, hermanos. ¿Qué será? ¿Por qué es que no alabé hoy? ¿Por qué es que ya se me quitó las ganas de hacer cosas para Dios? ¿Será que hice algo y no he confesado mi pecado? Porque eso es lo que me aparta de Dios, el pecado. Recuerde que en Isaías dice que se abre una brecha. El pecado abre una brecha. Y ahí es donde el diablo se va a aprovechar para estarlo acusando a uno, hermanos. Tenemos que cambiar de actitud para con el Señor, hermanos. Usted tiene que revisarse todos los días. Por eso que le digo yo a usted, todos los días son nuevas sus misericordias. Dios va a tener misericordia. Cometiste un pecado, hermano, no tiene por qué alejarse de Dios. Arrepiéntase. Venga con una actitud de humildad y Dios va a restaurar su vida. Dios le va a poner de nuevo en la posición que usted tenía. No haga que el diablo lo pisotee más, hermanos. Bendito sea el Señor. Dios quiere bendecirlo. Dios siempre va a querer bendecirlo. Ok, David reconoce que solo a Dios debe acudir. O sea, ¿a dónde acudió David? Después de que Dios le mandó al profeta, David, ¿a quién fue? De ahí, inmediatamente él buscó la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que había ofendido a Dios. Y él sabía que Dios es una fuente de misericordia, que Dios es misericordia y que Dios lo podía perdonar. David no fue a ninguna otra persona. Él fue directamente a Dios. En otras palabras, Dios y usted, nada más, es lo que tiene que estar ahí. Ahí no hace falta un tercero, hermano, sino Dios y usted. Ordene su vida espiritual delante de Dios. Nadie tiene que darse cuenta de lo que usted hizo o no hizo. Dios y usted solamente. Dios sabrá cómo perdonarlo, Dios sabrá cómo restaurarlo. Ahora, en muchas ocasiones, uno sirviéndole a Dios, Dios le revela a uno las cosas también. Entonces, cuando uno le dice, mira, el Señor te dice que Él te perdona por lo que tú le oraste tal día, y usted se da cuenta, mira, sí es cierto, yo le oré a Dios por esto, y es donde está aquel impacto, ¿verdad?, que uno recibe. ¿Cómo supo porque Dios le reveló a uno. Bendito sea Dios. Hay veces Dios usa a sus ministros para eso también, para confirmarle lo que Dios quiere hacer en las personas. Bendito sea el Señor. Entonces, David no buscó a nadie más, él buscó a Dios. Eh, Sabe que al tener el perdón de Dios, bueno, va a ser un perdón sincero y que no se acordará Dios nunca más de sus pecados. ¿Y qué pasa? Viene la misericordia sobre la persona. Gloria a Dios. Entonces, solamente de Dios podemos obtener misericordia. ¿A quién podemos acudir, hermano? Como dijo Pedro, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, solo Dios es el único que puede restaurarnos. David sabía que si Dios lo perdonaba, él volvía a sentir alegría, porque ya se le había pagado la alegría, hermanos. Él sabía que si Dios lo perdonaba, él se volvería a gozar delante de su presencia. Y él sabía también que el Espíritu Santo volvería a estar con él, porque ya se había apartado el Espíritu Santo, hermanos. Hay mucha gente que están en las iglesias ahorita que creen que están en el plan de Dios, pero están fuera ya, hermanos. Hay mucha gente que creen que tienen el Espíritu Santo, pero mentiras, el Espíritu Santo está fuera de ellos. El Espíritu Santo siempre va a venir a potenciarnos, recuerde. Pero primero, o sea, tenemos que ser sinceros con Dios. Solo Dios nos puede dar esa misericordia.
si Dios lo perdonaba, David sabía que iba a venir el Espíritu Santo sobre él. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo, hermanos? Nos va a potenciar. El Espíritu Santo va a generar el gozo de Dios, recuerden. David volvió a gozarse. Él sabía que si Dios le perdonaba sus transgresiones, él iba a volver a cantar y a danzar en la presencia de Dios con gozo. Y él volvería a adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, todos nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios, si nos perdonó antes que estábamos muertos en delitos y pecados, con mucho más razón ahora que estamos en su presencia. O sea, si alguno ha cometido algún error o alguno se siente, mira que yo hice mal y se siente acusado por el diablo, deje eso y métase con el Señor y dígale, Señor, aquí estoy, a como soy. Así no puedo ocultarle nada. Hice esto y lo otro. Si es que por aquello, ¿verdad? Usted ha cometido algún error. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. David logró restaurar la comunión con Dios. David volvió a alabarle y a adorarle. Ahora, Dios quiere restaurar también esa comunión con todos nosotros. Dios está dispuesto a ayudarnos a volver como lo hizo el hijo pródigo, ¿recuerdan? Que volvió a su casa, volvió a su familia. Ese es el deseo de Dios. Entonces, ¿quién es el único que puede perdonarnos? Solo Dios, hermanos. Dios es el único que puede hacer que nuestra alma, ¿verdad? Contristada y todo eso por el pecado vuelva a tener vida y vida en abundancia. Dios puede quitar nuestras manchas y darnos la oportunidad, ¿verdad? De ser su pueblo, de ser sus hijos. La misericordia de Dios es para siempre. Entonces, ¿cómo es que tenemos que venir? Humillados delante de Él. Este es el tiempo. Yo no sé si usted ha cometido alguna transgresión ahora que ha estado con la mente desocupada, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, este es el momento de volver el corazón a Dios. Bendito sea el Señor. Es un tiempo de reconocer, hermanos. Bendito sea el Señor. Reconocer dónde estamos parados, ¿verdad? Bendito sea el Señor.